Hola, buenos días. Nos acompaña en esta ocasión la filósofa Argentina Sandoval. Yo la he presentado como filósofa, pero quizá peque de adelantado y me gustaría que te presentaras, Argentina, por favor. A lo mejor como Pitágoras, ¿no? Es como un mote muy fuerte que denota que tenemos la sabiduría, pero al igual que él me gustaría llamarme a mí misma como amante de la sabiduría, en busca de ella, de esa Sofía, voy detrás de ella. De acuerdo, bueno, pues gracias por concedernos esta entrevista y me gustaría comenzar con este tema. Durante los meses de confinamiento por el coronavirus se ha dicho de todo, pero en lo que se ha pensado y escrito en filosofía fue muy sonada una antología que se llamó Sopa de Wuhan. Es un libro con tramas ideológicas y filosóficas muy diversas y participan Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy, Bifo y muchos otros. ¿Qué te parece a ti esta publicación y en general cómo has visto la filosofía durante todo este periodo de pandemia? La publicación como tal no la he leído, pero sí he notado que la pandemia ha influido de una forma muy particular en la filosofía. Número uno, los filósofos contemporáneos, vivos, más famosos a nivel mundial, se dieron a la tarea de publicar su postura con respecto a la pandemia, lo cual es muy curioso porque parece que de pronto estábamos como filósofos en el Olimpo, ¿no? Parece que estamos por ahí pensando, filosofando, o como diría Aristófanes de Sócrates, en las nubes. Y ahí distraídos nada más. Y de pronto es como dónde están los filósofos más allá de los filósofos que se dedican a la bioética y que están en los hospitales. Entonces es muy curioso porque parece que de pronto salimos ahí de las piedras o bajamos del Olimpo y fue como que, ok, los filósofos tenemos algo que decir con respecto a lo que está pasando en este momento. Y ya la filosofía parece que no se quedaba en una cuestión ontológica o metafísica, sino que de algún modo se aterrizó, algo que realmente nos estaba afectando a todos de una manera mundial y de una manera muy incorporada, o sea, que tenía que ver mucho con el cuerpo y que rayaba en ese límite de la finitud, porque en esta pandemia se va jugado el tema del tiempo también. Bueno, entiendo que tú te doctoraste en filosofía. Sí. Entonces, y por supuesto estás recientemente egresada. Sí. Entonces, ¿qué has descubierto sobre la filosofía académica en México en los últimos años? ¿Y tú cómo las relacionas con las prácticas filosóficas en México? Ok. Pues creo que la filosofía en México podría destacarse un poco más, como sucede en otros países. Parece que en México precisamente, y vuelve el tema del cuerpo, no la hemos incorporado del todo. Parece que hay una especie de escisión entre la filosofía y el pensamiento filosófico y la persona y el pensador. Creo que todavía hace falta un compromiso serio, ir más allá de la academia aquí en México. Creo que podemos hacer más, pero creo que están habiendo cambios interesantes. En este punto creo que sería muy bueno saber qué opinas tú de la divulgación filosófica en general. Ajá. ¿Es alguna alternativa que no se da en las universidades, que debería formar a los estudiantes, o es simplemente una práctica que no tiene sentido? Por decir algo muy radical, ¿no? ¿Tú qué pensamiento tienes sobre la divulgación y difusión de la filosofía? Pues me parece algo maravilloso y fundamental. O sea, realmente fundamental como seres humanos. Creo que es muy importante rescatar estas áreas que se están dejando de lado por un mundo que quiere y tiende a la tecnocracia. Entonces, parece que ya no es necesario pensar, parece que ya no es necesario reflexionar, parece que ya no es necesario tener una experiencia estética
porque necesitamos mano de obra que produzca algo real y tangible y que genere dinero y economía. Entonces, ¿qué puede generar quedarnos 15 minutos admirando la Gioconda? ¿O qué puede generar perder 2 horas de tu tiempo reflexionando sobre filosofía? Pero si pensamos así, parece que caemos precisamente en esta lógica de la producción. Y tanto la filosofía como el arte salen precisamente de esta lógica donde no hay una finalidad, donde no hay una teleología que nos encamina hacia un fin, que es un producto material y físico. Entonces, la filosofía y el arte son un fin en sí mismos, que no necesitan nada más. Uno hace filosofía por la filosofía misma y uno va y se acerca a cuestiones artísticas precisamente por el arte mismo. Y es súper interesante e importante la cuestión de la divulgación en la filosofía, porque parece que no, pero la gente tiene mucha curiosidad y mucha sed de filosofía. Hay todavía bastante gente que se resiste a automatizar su existencia, a convertirse en autómatas, y todavía quieren rescatar esa parte sensible, esa chispa que aparece en la filosofía cuando uno se cuestiona, y no cosas completamente ya elaboradas que encontramos luego en libros de filosofía bastante amplios, sino precisamente creo que lo importante es detenernos en lo obvio, en las cosas más sencillas, porque ahí es donde radican las preguntas fuertes, las preguntas que realmente no tienen una respuesta, y creo que ahí está como el germen de la filosofía. No preguntamos para respondernos, sino que la filosofía busca hacer una verdadera pregunta, la que no tenga como respuesta algún dato predeterminado. Y entonces, cuando uno acerca a la gente a la filosofía, hay un acercamiento a sí mismo de una manera diferente. El pensamiento se abre, porque suena muy extraño, pero parece que está guardado y dormido. ¿Qué es lo que te llama la atención de la labor divulgativa de un Fernando Savater, de un José Pablo Feynman, o inclusive de un Darío Stanz-Berghafer? Es más que curioso lo que han logrado en la televisión pública, pero quizá por el momento especialmente delicado en el que estamos, de una sobresaturación de las imágenes y la sobreinformación, esto pueda cambiar. Entonces, es algo que se puede redireccionar en la situación de la filosofía. ¿Hacia dónde crees que las nuevas propuestas de divulgación en filosofía deban ir? ¿O hacia dónde están yendo? ¿Tú qué tienes, qué has pensado sobre este tema? Ok. Si bien considero que es fundamental y muy importante la divulgación en la filosofía, por lo que mencioné anteriormente, creo que es una labor que debe de hacerse con pincitas, porque la gente es susceptible de todo lo que dice el filósofo, ¿no? Porque parece que está dotado de algo, que parece que el filósofo es el que sabe. Entonces, él no puede equivocarse, y como no puede equivocarse, voy a hacer lo que el filósofo dice. Uno de los peligros sería que el divulgador de la filosofía empieza a convertirse como una especie de Mesías, de Salvador, y que precisamente creo que no es la esencia de la filosofía. Y y otro peligro también de la divulgación, sobre todo ya con cantidad importante de gente, es que no haya un cuidado y un respeto hacia la filosofía, y que pueda estarse divulgando información filosófica muy laxa, sin un cuidado serio hacia los textos, y a lo mejor decir cosas que realmente no tienen un estudio serio
de fondo, y entonces que la gente presente la filosofía de una manera que, más bien que esté presentando algo que no es filosofía con el nombre de filosofía. La página de Facebook que se llama Palabra Bohemia la creaste, lo tengo apuntado acá, el 26 de diciembre del 2018, y la definiste como un espacio de difusión a la filosofía, literatura, arte, fotografía y cine, información, videos, textos, filmes e información de talleres y café filosófico. Esto a mí me hace pensar en las críticas y elogios de las redes sociales. ¿Cuál crees que podría ser el papel actual de las redes sociales en el contexto de la filosofía? ¿Cómo crees que podría usarse, por ejemplo, TikTok, YouTube, Instagram para las generaciones de filósofos y filósofas más jóvenes? Ok. Muy interesante la pregunta. Con TikTok realmente no he tenido como un acercamiento y no sé, no me puedo imaginar cómo la filosofía tendría cabida en una red social como esa. Sería muy interesante y muy curioso. No lo castigo, no creo que no pueda entrar, porque como todo, vamos en el río de la temporalidad y todo está flotando sobre ese movimiento y ese cambio. Y pues la filosofía no está exenta de los cambios en la humanidad y con todas estas revoluciones tecnológicas. Con respecto a Instagram, es muy interesante porque como occidentales y en la época moderna parece que hay una predominancia sobre la vista. O sea, parece que es el sentido primordial, ¿no? Es como ver para creer y necesitamos ver como para conseguir algo. Queremos verlo, no tanto escuchar, no tanto sentir. Y si bien es importante los demás los demás gustos, los demás sentidos, como el gusto, escuchar, pero escuchar verdaderamente y que está atravesado el cuerpo en su generalidad, creo que es importante también ver cómo está funcionando el mundo en la actualidad, y somos un mundo de la imagen, un mundo que está atravesado, guiado y casi dirigido, y que tiene como eje la imagen. Entonces, si queremos que la filosofía llegue a la gente, a un público más amplio, yo creo que el camino sería llegar por medio de la imagen. Y por ahí quizá insertar alguna frase. Por otra parte, también en los últimos años has hecho talleres y cursos que tienen una especial atracción por el tema del cuerpo y el erotismo. A mí me parece un gesto muy atrevido, pero luego me acuerdo de los niveles de violencia en México, que son un desastre. Por eso quiero preguntarte lo siguiente: ¿cómo te planteas el tema del cuerpo y el erotismo en un contexto de cuerpos dañados, por ejemplo, también de territorialidades trastocadas por el duelo y la muerte, pues a la vuelta de la esquina? Bueno, pues sí, es un tema que a mí me toca y me conmueve bastante. Y pues lo pienso de esta manera. Yo creo que todos tenemos un gusto en particular. Hay incluso el tema del gusto en la filosofía. Todos tenemos el gusto por diferentes cosas, colores, sabores, etcétera, temas en filosofía. Y si bien podemos decir, bueno, puedes elegir la estética, puedes escoger la política o filosofía del lenguaje, considero que hay algo que va más allá del gusto y que tiene que ver con algo que no podemos escapar de. Y bueno, son estas cosas. La primera es la temporalidad, que tiene que ver con la muerte. Y la muerte es algo que nos compete a todos, independientemente de nuestro gusto, decisiones, posibilidades. Entonces, la muerte es algo hacia donde todos vamos. Y otra cuestión es que todos tenemos cuerpo, o bien podría decir, todos somos cuerpo. Y eso también va más allá de los gustos y de las preferencias. Y en este tenor es que me he acercado mucho al estudio del cuerpo, pero de ese cuerpo finito, ese cuerpo que muere, ese cuerpo de cara a la muerte.
pero también me ha gustado que no se olvide también la cuestión de la alteridad. Porque ¿qué es un cuerpo en soledad? ¿Qué es un cuerpo que no es erotizado, que no siente, que no padece? Por ahí la filosofía de la tradición francesa ha hecho una anotación con respecto a la frase de Descartes, esta famosísima del cogito ergo sum. Y entonces, por ejemplo, Jean-Luc Marion, en su libro del fenómeno erótico, se pregunta, ¿por qué reducir a la existencia del humano en el pensamiento? Y sobre todo el problema de eso es que hay un círculo en donde el que duda, en donde el que pregunta sobre su existencia, se responde y se certifica a sí mismo. Entonces, Jean-Luc Marion apunta que precisamente esa certificación no tiene que venir desde el mismo punto de donde se pregunta, sino desde allá, el otro. Y entonces va a proponer el patior ergo sum, padezco, luego existo. Y este padecimiento tiene que ver con el cuerpo precisamente, pero el cuerpo que siente tanto la presencia del otro y de sí mismo a través de, por ejemplo, la caricia del otro o la ausencia de la caricia. Entonces parece que el otro y la relación erótica y su relación con el cuerpo es una cuestión no meramente de alcoba, por decirlo de alguna manera, sino que es precisamente una cuestión ontológica, en donde uno, cuando se pregunta sobre su existencia, yo no puedo responderme a mí mismo sobre la seguridad de mi yo soy, sino que soy yo precisamente allá donde soy amado, o no soy precisamente porque desde allá no soy reconocido o no soy acariciado, por ejemplo. Entonces, sí, como dije al principio, tanto la muerte como el cuerpo nos concierne a todos y no podemos escapar. Y no tendremos cuerpo y no seremos tiempo en el momento en que estemos muertos. Ahora, pensando que también tienes publicaciones en libros y revistas, yo me puse a revisar un poco esas publicaciones, inclusive también por ahí encontré que participaste en la revista Intempestivas, y todo esto lo llevo a un punto. ¿Cómo fueron tus inicios en la escritura de textos filosóficos? Pues quizá haciendo ahí un rastreo genealógico, yo creo que comenzó mi acercamiento a la escritura a través de la poesía. Yo cuando era pequeña decía que quería ser inventora, ¿no? No tenía una palabra realmente, no era la correcta. Seguramente quería decir que quería ser filósofa, pero yo estaba pensando en Copérnico, en Galileo y todos esos grandes personajes. Y en mi adolescencia la escritura empezó a desarrollarse por una necesidad de catarsis, yo creo. Y ya después en la licenciatura en filosofía, pues tuvo otro matiz, un giro, en donde encontré más bien una cuestión placentera, como en esos juegos de lenguaje, en esas acrobacias mentales que de pronto la filosofía te permite hacer. Y a partir de ahí yo lo empecé a sentir como un disfrute, como una especie de rompecabezas que había que armar, porque no puedes encajar un argumento después de otro sin que tenga algún sentido lógico, ¿no? Había que fundamentar bien tus argumentos. Entonces a mí eso me parecía me parece todavía muy satisfactorio. Y ahora creo que he vuelto al principio y he regresado un poquito a la poesía. Oye, y en este tema de la escritura filosófica y el famosísimo debate de los géneros discursivos, ¿consideras tú que hay algún distintivo del discurso filosófico? ¿Algo que puedas identificar en medio de un berenjenal de tipos de texto, el elemento de la filosofía? ¿O crees que este es más bien un debate que no tiene sentido?
¿cómo ves tú el tópico de la escritura filosófica? Bueno, pues no sé si respondo bien a tu pregunta, pero sí creo que hay diferentes estilos de escritura en donde uno es muy académico, perfectamente escrito y, como decía antes, tiene una serie de argumentos perfectamente concatenados, pero creo que hay otro tipo de escritura que se presentan muy pocos filósofos y que son a los que me he acercado, como por ejemplo Michel Serres. Tiene una escritura que creo que es muy poética y es la que me gusta. También los últimos textos de Heidegger, los de Derrida, cuando habla precisamente sobre el duelo y el padecimiento a partir de la muerte de sus amigos. En Len Sissou también es como... Es filosofía, pero parece que está rayando con los límites de la poesía. Es filosofía perfectamente escrita, pero de una manera bella. Ahora vamos a entrar al tema del café filosófico. Me gustaría que nos platicaras qué es el café filosófico y cuál es su finalidad. Ok. Pues el café filosófico es un espacio de difusión abierto al público. No hay ninguna restricción de edad, sexo, nada. Tampoco tienes que saber filosofía para asistir al café filosófico. Entonces, lo que yo siempre les digo es que es un espacio seguro, abierto, en donde la gente puede llegar y opinar, poner sobre la mesa sus reflexiones y sus sentimientos sin el temor de ser criticado, juzgado o que haya alguna especie de burla, porque mucha gente llega y manifiesta ese temor de es que yo no sé de filosofía y es que tal vez se van a burlar de mi comentario. Entonces, no, el café filosófico es un espacio, como decía, abierto y seguro. La gente ahí puede llegar y expresar todo lo que tiene en la cabeza y te das cuenta de una manera increíble que hay una especie de... como cuando quitas, cuando destapas la presa y sale todo el agua de una manera muy fuerte. Y yo digo, ¿por qué? O sea, me pregunto, ¿por qué la gente tiene tanta fuerza en sus comentarios? Y pues yo creo que precisamente es porque han estado en contención, porque no ha habido un espacio en donde ellos tengan la oportunidad de hablar y de expresarse, y realmente ahí llegan y como río. Ahora cuéntanos, ¿por qué comenzaste a proponer este tipo de proyectos aquí en Querétaro? ¿Te inspiraste en alguien más? ¿O cómo fue la idea más bien, la gestión del proyecto de café filosófico aquí en Querétaro? Ok. Pues cuando acabé el doctorado fue como la gran pregunta, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago con el título? ¿Qué hago con todo ese conocimiento, con todas esas lecturas? Y pues realmente la filosofía para mí siempre ha sido uno de los placeres más grandes en la vida y pues dije, tengo que hacer filosofía. Entonces comencé a pensar cuáles serían los modos de hacer filosofía en Querétaro, ¿no? Por ejemplo. Y pues precisamente recordando aquella maravillosa época en el Café de Flore en París, con grandes pensadores como Simone de Beauvoir, Camus, Sartre e incluso también algunos artistas. Entonces era un centro de reunión en donde se dieron los primeros cafés filosóficos y ahí se daban cita para realmente echar a volar tanto el pensamiento como la creatividad. Entonces, creo que es importante tener esos espacios de reunión para esa sensibilidad más sutil y también para ir abriendo precisamente esas formas diferentes de pensamiento y de reflexión.
Ahora, como organizadora, también como moderadora, como participante activa en los cafés filosóficos, ¿cómo fue el proceso de entender y compartir actividades donde el diálogo pues es la puerta clave en la que inicia esa reflexión? Pues creo que el punto fue darte cuenta que la gente quiere y necesita filosofía, que quiere y necesita pensar y reflexionar, que necesita escuchar y ser escuchado. Entonces, si bien hay una rigurosidad muy académica en la filosofía, también hay otra parte en donde cada ser humano es tocado e interpelado. Entonces hay temas muy generales que a la gente les llama mucho la atención: la muerte, la temporalidad, la amistad, el duelo. Y esos pueden ser abordados de una manera filosófica en donde se da precisamente este espacio tan agradable de los cafés filosóficos, en donde la gente tiene un acercamiento a la filosofía, a ese otro modo de preguntarte, ese otro modo de ver la vida con ojos filosóficos, pero desde cada persona, o sea, desde su vida, desde su experiencia personal, sin necesidad de haberte leído la obra completa de Platón. Ahora, tomando en cuenta que durante la pandemia pues se nos pide quedar en casa, aislados y con poco contacto y poca cualidad de escucha, para ti en estos momentos o en un momento cualquiera otra, ¿qué valor tiene el diálogo? O sea, como el elemento principal con el que te gusta trabajar, con el que inician los cafés filosóficos y terminan, ¿qué valor tiene? Cuéntanos. Pues, sinceramente, fue una grata sorpresa para mí lo que sucedió en el café filosófico en tiempo de pandemia, porque yo lo suspendí por un tiempo, pero empecé a recibir muchísimos mensajes realmente insistiendo, porque casi necesitaban el café filosófico, y para mí fue como muy curioso. Dije, bueno, yo pensaba que la gente quería estar encerrada y segura en sus casas, pero dije, bueno, lo voy a abrir esperando que llegaran 5 o 10 personas. Lo curioso fue que se duplicó la cantidad de gente que asistía en el café filosófico, y muy curiosa esa avidez con que la gente llegaba y necesitaba cada vez más, o yo creo que se hacía consciente de manera diferente de esa necesidad de diálogo y precisamente de esa alteridad de la que hablábamos hace rato, ¿no? Porque uno se empieza a cuestionar de sí mismo cuando no es interpelado por el otro, cuando no está atravesado por el lenguaje, por el contacto, por el reconocimiento. Entonces el café filosófico despegó de una manera muy distinta, como no lo había hecho antes en la pandemia, y de alguna manera es muy grato que la filosofía sea un lugar a salvo para las personas, y precisamente que los ponía a salvo de esos peligros de la enajenación que puede traer la pandemia, de esa soledad, de ese olvido. Ahora, siguiendo también tus redes sociales, Palabra Bohemia, que ya comentamos acá, pues uno se puede dar cuenta que el café filosófico lo comenzaste en el mes de enero del 2019. Sí. Y sigue vigente. Sí. Y estamos en marzo del 2021. Y me he dado cuenta que has hablado del absurdo, de la muerte, de la felicidad, la amistad, del ocio, la libertad y otros tantos temas que han obsesionado a la filosofía desde antaño. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Pues ha sido una experiencia con mucho gratificante. De verdad que no me veo haciendo otra cosa, y el café filosófico se ha vuelto una parte bastante importante en mi vida, ¿no? O sea, me toca y me llega también de una manera muy especial y particular escuchar a todas las personas que asisten de manera frecuente y también a las personas que van por primera vez,
porque como filósofos, creo, de la academia, creo que tenemos una forma ya muy estructurada de pensar las cosas y de acercarnos reflexivamente a algún problema. Entonces, de pronto, uno se topa con pared cuando la gente llega con una pregunta genuina porque le están padeciendo y no tanto porque le están reflexionando fríamente, ¿no? Como calculadoras. Entonces es muy interesante y te hace pensar de maneras diferentes, precisamente te permite hacer nuevas acrobacias mentales. El hecho de que la gente sin conocimiento, sino precisamente con padecimiento, llegue y haga cuestionamientos con una sinceridad bastante brutal. Oye, ¿y cuál es el método que tú empleas para cada café filosófico? Pues ahí sí me voy como varios siglos atrás y me gusta jugar un poquito a Sócrates, ¿no? Obviamente no voy a poder emularlo. ¿Salir a la calle? Sí, salir a la calle y hablar ahí con los jóvenes, alejarlos de los sofistas. Pero me gusta pensar en la mayéutica y también yo creo que esta cuestión en la que Sócrates hablaba de ayudar al otro, que era una especie de partera el mismo Sócrates, en el sentido de que ayudaba al otro a parir sus ideas. Entonces, algo que yo siempre les digo es, no les voy a decir qué pensar, no les voy a decir cómo pensar, ni tampoco tengo la verdad, es algo que siempre les digo, ¿no? Porque me dicen, oye, Argentina, entonces, ¿qué es la verdad, no? Y así como que no lo sé y no se los puedo decir, siempre les digo, no tengo la verdad. Y no es la finalidad del café filosófico. Me gusta cuando me dicen, híjole, me fui con más preguntas. Y yo así como que, excelente, ¿no? Lo hemos hecho bien. Y cuando veo que realmente no le están pasando tan bien, por decirlo de alguna manera, con algún cuestionamiento que no los deja dormir, simplemente como Sócrates, digamos de alguna manera, les ayudo a parir lo que ellos tienen en sí mismos, pero no me gusta yo sembrar mi propia semilla de mis propios pensamientos o padecimientos. Ahora también considerando que pues participan en ese café filosófico generaciones de todo tipo, yo me pongo a pensar un poco más en las jóvenes generaciones que parecen estar repensándolo todo, antiespecismo, poliamor, teoría de género, cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué medida el café filosófico puede dar herramientas para maniobrar mejor con este contexto ideológico tan complejo como el que nos tocó actualmente? Sí. Pues sí, fíjate que es súper interesante porque sí va gente de todo. Ahorita por la pandemia no ha podido ir, pero tenemos un pequeño filosofito de 8 años que va con toda su familia y realmente es un niño genial e increíble. Hace unas preguntas que de verdad te mueven el piso. Incluso él propuso un tema de un café filosófico que fue ¿qué sucedería si la muerte no llegara a nosotros? O sea, si no morimos, ¿qué pasaría? Y fue un café bastante interesante, pero también lo que tú dices, parece que los niños o las generaciones más pequeñas ya tienen como integrado y parece que ya lo tienen de alguna manera, sí, integrado ese discurso de mucho respeto, de libertad ideológica, sexual y demás, lo cual es bastante favorable para la sociedad y muy bueno y me alegra mucho, pero yo creo que sea lo que sea que pienses, siempre hay que ponerle signos de interrogación, preguntarnos por qué estamos pensando eso, si no lo estamos repitiendo y si ya hicimos un recorrido crítico y de reflexión con respecto a esa idea o ese juicio que ya hemos emitido, uno puede estar como de alguna manera más tranquila, porque cuando uno simplemente repite, creo que ahí está el problema y ahí es cuando es conveniente que entre la filosofía para no repetir,
sino precisamente de alguna manera involucrar la reflexión en todo lo que decimos y hacer ese trabajo de pensamiento. Ahora, con respecto a la consultoría filosófica, que investigando un poco, pues uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, el profesor Francisco Ángeles de Cerón propuso un proyecto de consultoría filosófica en agosto del 2011, hace 10 años. Tú lo propusiste en la plataforma Palabra Bohemia en mayo del 2020 como una nueva dinámica. Después, en junio del 2020, la presentaste a la consultoría filosófica con el propósito de desarrollar en el cliente habilidades de razonamiento necesarias para producir un movimiento personal de cuestionamiento y búsqueda que pertenezca sin más al cliente y lo convierte en un pensador autónomo. Según este post, el post de Facebook, su objetivo de estudio de la consultoría filosófica es esta: atiende los cuestionamientos profundos del ser humano, como cuando se pregunta existencialmente por la vida, la muerte, el destino humano, el absoluto, la justicia, el sentido de la vida, la angustia, el deseo, entre otros muchos tópicos. Ahí cierra la cita. En este sentido, Argentina, ¿cómo ha evolucionado la consultoría filosófica en los años recientes de México? ¿Tú crees que haya una visión positiva sobre la consultoría? Pues es muy interesante porque cada vez descubro más gente que ofrece este servicio. Hay un chico que se llama Ernesto que asiste a los cafés filosóficos y está teniendo también bastante éxito en sus consultorías filosóficas, y es bastante interesante porque, si bien no es terapia psicológica, porque luego la gente lo confunde con terapia psicológica, es muy curioso cómo la gente de pronto empieza a dejar de lado la terapia psicológica y preferir la filosófica, aunque son cuestiones completamente diferentes. Pero no sé qué está sucediendo con este fenómeno de la consultoría filosófica, que la gente está teniendo bastante aceptación y donde está teniendo un espacio también seguro en donde puede ser escuchado y puede llevar más allá sus pensamientos y salir un poquito de esa zona en donde a veces uno se siente atorado. Y desde la perspectiva de la consultoría filosófica, ¿cómo ha sido enfrentarse al ámbito público y al ámbito privado? ¿En qué sentido? En el sentido laboral, me refiero al sentido laboral. ¿Qué onda con esto? Pues creo que como filósofos, desde antes de decir el sí a Sofía, a la filosofía, y comprometerse uno con ella, creo que uno ya está advertido que no vamos a estudiar filosofía para generar grandes cantidades de dinero, y juega también en otro aspecto. Creo que más bien tiene que ver con la calidad de vida, pero que no es material ni cuantitativa, sino cualitativa. La satisfacción que genera tener estos acercamientos con la gente a través de la filosofía son bastantes. Pero obviamente los filósofos también tenemos que sobrevivir, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que hacer pagos. Y pues es bastante gratificante que algo que tú disfrutas mucho te permita tener una vida pues agradable, donde puedas tú costear todas tus necesidades. Como en muchas ocasiones se presenta el tema de la consultoría filosófica relacionada con la democracia, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿qué nos podría hacer pensar que el café filosófico y la consultoría filosófica pueden ayudar al proceso de democratización del país? Ok. Híjole, es una cuestión bastante complicada, porque tiene que ver con muchas mentes y que tiene que ver ya con una especie de, lo voy a decir así, con una especie de personalidad ya del país, donde parece que ya está establecido esa forma de vida, en donde casi siempre estamos dominados y siempre estamos regidos como
por el poder o aquella persona que tiene el poder. Entonces, es una cuestión complicada, no sé si se pueda llegar a dar, sobre todo por lo que comentaba al principio, porque parece que más bien la tirada de la actualidad, de la época moderna y del mundo, creo que en general, es acercarnos a las tecnologías, a la producción, a la economía, y no tanto como a estas otras o a estos otros ámbitos que son un poco más abstractos, ¿no? Así como el goce, el disfrute, la filosofía, el arte, la democracia, la libertad. ¿Qué es esto, no? Como, ¿para qué sirve? Preguntan aquellos que tienen el poder y la batuta del mundo. Ahora, te juro que ya casi terminamos. Sí, no te apures. Ahora quisiera preguntarte, hilando algunos temas sobre academia, nuevas prácticas filosóficas, sobre este punto, ¿cómo crees que la academia pueda, deba y tenga que reformular las prácticas filosóficas de cara a la sociedad del presente? ¿Cómo se podría desarrollar una nueva idea de las prácticas filosóficas? Sí, pues creo que es una labor complicada, pero tendríamos que convencer de que es importante la filosofía, pero primero tendríamos que hacer una vuelta de tuerca precisamente en esa lógica donde se cree que lo más importante y lo que hay que hacer en la vida es algo útil que lleve a una producción. Entonces implicaría realmente un coco wash bastante grande con las personas que tienen el poder, que dicen qué materias se imparten en las universidades, en las preparatorias. Y es complicado, pero como siempre digo en los cafés filosóficos, somos varios. Y ahora es, digamos, inevitable querer preguntarte sobre qué opinas de la labor de las nuevas generaciones de filosofía en Querétaro. Y digo nuevas generaciones pensando en la chamba de Alan Argüello, también de Anthony Silva Coco, también de Imanol Martínez, Tadeusz Argüello, Regina Espinosa Romero, entre otras. Entonces, sí. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Tú cómo ves? También como egresada de la universidad, sí, y estas prácticas filosóficas que están desarrollando estas nuevas generaciones. Pues yo creo que es gratificante ver a tus compañeros de la licenciatura que estén todavía en el camino de la filosofía y que la estén llevando a la gente, ¿no? Que estén apoyando con este camino de divulgación. Y sí, da mucho gusto que no se hayan quedado en el camino o que no hayan hecho un viraje hacia otras carreras o hacia otras áreas. Entonces, pues, es agradable tener compañeros de camino en la filosofía. Y bueno, ya casi para finalizar, ¿tú qué les podrías desear a todos los estudiantes de humanidades, ciencias sociales y filosofía que les ha tocado este periodo de pandemia estar estudiando dentro de sus casas? ¿Tú qué les podrías desear a todos ellos? Que lo disfruten, porque creo que nadie se esperaba que esto iba a suceder. Entonces, no muchas veces nos prestamos al silencio y a la soledad. Entonces creo que la pandemia nos ha obligado. Es así como que no te quieres escuchar, no te quieres sentir, no quieres padecer esa nada, esa angustia, no quieres ser consciente de tu finitud. Y entonces la pandemia dijo, ok, entonces lo haré por ti, te voy a obligar a estar en soledad y en silencio. Y precisamente hay estados de ánimo que nos acercan a nuestro ser y esa conciencia de lo que somos. Entonces creo que es necesario no solamente los estados de ánimo felices, sino estados de ánimo como la angustia que nos acercan a eso que somos, a nuestro ser, a nuestra nada y a nuestra temporalidad. Y bueno, Argentina, ¿algo con lo que quieras cerrar?
Pues qué un gusto volver a verte, ha sido un placer hablar de filosofía. Qué bueno que esto no se deje nada más en el tintero y que sigamos teniendo voz como gentes pensantes y sintientes y que gozan, que tienen un verdadero sentido de placer en el pensamiento, las letras y las artes. Bueno, pues nada más, te agradezco mucho la entrevista y nada, voy a dejar abajo del video la descripción con tus redes sociales para que ahí te estén buscando quien quieran y nada, muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos.